la clase. Primero saludarlos nuevamente a todas, todos y todos los que han ingresado. Que tengan, espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan podido descansar. Nuevamente disculparme por el atraso. Fue un elemento de fuerza mayor, se me echó a perder el computador por 3 días y quedé muy tapado en trabajo, pero creo que ya estoy logrando ponerme al día. Lamento que la cápsula haya sido recién el día sábado, espero que la hayan podido ver. Y hay, por lo menos de mi parte, dos temas a trabajar hoy día. Uno en relación a la cápsula, suponiendo que la pudieron ver, dudas, consultas que le haya quedado en torno a las críticas al psicoanálisis. Y en segundo lugar, ver la tercera evaluación que no la mandé con la cápsula, porque si hacía esas dos cosas me iba a atrasar mucho. Así que, no sé, partamos con el primer tema, dudas, consultas con el tema del psicoanálisis, por lo menos en el ámbito social. ¿Profe? ¿Sí? Sí, Esteban, la verdad es que sí. La verdad que a mí no me quedó muy claro por qué el mismo psicoanálisis no podía predecir. Que si era como el porqué de eso. No estaba seguro si era porque, por ejemplo, no tenía como fundamentos como fijos. ¿Era por eso la razón? ya, no. Es un conjunto de cosas, pero básicamente psicoanálisis, a ver, esto tiene que ver mucho con el punto de partida del psicoanálisis. El psicoanálisis parte con Freud y sus primeros seguidores, pero ellos se consideraban científicos, literalmente científicos, o sea, usaban bata blanca. Y uno de los elementos básicos de la cientificidad, por así decirlo, es la capacidad de predicción. Y lo que pasó al psicoanálisis, sobre todo en sus primeras etapas, es que todo lo que predecía fallaba. Básicamente predijo que íbamos a tener unos conductos dentro del cuerpo que iban a mover la libido, las pulsiones, no existen. Predijo que en nuestro cerebro iban a haber unas partes donde se juntaba la libido, no existían. Y en general, el psicoanálisis no hace predicciones sobre el comportamiento humano, o sea, ningún psicoanalista, y es cosa que vea a los psicoanalistas más connotados de la actualidad, un Lausise o qué sé yo, se me olvida siempre el nombre, pero el apellido es Michelson, que escribe columna en el The Clinic y la tercera, que me parece una lectura bastante interesante. De hecho, me gusta cómo escribe ella, pero no logran predecir el psicoanálisis más allá de que tuvo una idea de ser ciencia, y de hecho hasta el día de hoy hay un grupo que se plantea como ciencia, no tiene herramientas de predicción. Voy a plantearlo de la siguiente manera. La encuesta, más allá que fallan más que fallan bastante, las encuestas dicen, no, estos son los porcentajes posibles de apoyo con más o menos 2 o 3 de margen de error. O sea, utilizan un modelo estadístico para predecir ciertos comportamientos, los resultados de la votación o no sé qué. El psicoanálisis en general no utiliza eso, esos modelos, qué sé yo. Por ejemplo, los modelos de, adelantando un poco la próxima cápsula, que es el tema de los postmodernismos, el análisis de metadatos dice, voy a plantearlo así, si tú compras producto orgánico, compras en ferias de artesanía, compras libros de, qué sé yo, un anarquista famoso, probablemente tu votación sea de izquierda. Con una alta seguridad tu votación sea de izquierda. ¿Eh? Y en general la chuntan en el 90-95% de las situaciones. En cambio, el psicoanálisis nunca dice bajo qué condiciones la gente va a actuar de cierta forma, bajo qué condiciones va a actuar de otra. O sea, qué sé yo,
Y ahí tiene que ver con el lenguaje que utilizan, con la cripticidad de su lenguaje, con que el inconsciente justifica todo. Y al final el psicoanálisis explica muy bien, pero no tiene herramientas desarrolladas, sean estadísticas, sean matemáticas, sean de si se da la condición uno, la condición 2 y la condición 3 va a pasar X cosa, no lo genera, no ha logrado generar esa herramienta y por eso hasta el día de hoy no logra predecir. En general, el psicoanálisis es un mal predictor de conductas individuales y conductas grupales, más allá de que es muy buen explicador. No sé si ahí te queda un poquito más claro, Esteban. Sí, profe. Entonces, ¿por qué no, como que no logra crear patrones? ¿Eso sería? Exactamente. No, no ha desarrollado ninguna herramienta. Esa estadística, matemática de patrones, como muy bien dijiste, una muy buena palabra. Y entonces dice, bueno, básicamente habla de patrones explicativos, pero no patrones predictivos. O sea, yo no tengo que ser, qué sé yo, no tengo que ser un matemático nuclear para saber si en un país está ahí una guerra civil, hay hambruna, hay asesinato. La gente de ese país va a arrancar y se va a ir a los países vecinos que estén en mejores condiciones económicas. Es una predicción que te puede hacer cualquier sociólogo de primer año. Ni siquiera tiene que ser sociólogo, puede ser cualquier persona que trabaje en ciencias sociales, incluso en matemática o por cachativa. Es una predicción. Y en general, cada vez que hay una guerra civil en un país, hay hambruna, hay matanza, hay violación a los derechos humanos, ocurre eso. El psicoanálisis nunca plantea eso. Los autores en general no se arriesgan porque cuando se arriesgaron les fue re mal. Así que gracias por la pregunta, Esteban. Me quedó claro, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o quedó más o menos claro? Ah, perdón, no vi tu mano levantada, Gabriela. Hola, profe. Sí, yo Qué tenía una duda buen, qué buen gato. tenía una duda con los cambios ad hoc que se hacían en la Sí, teoría del psicoanálisis. Que, o sea, mi pregunta era como que si lo que hacía el psicoanálisis era que cuando no funcionaba algo en su teoría, lo que hacían era cambiar esa parte de la teoría, ¿eso era o no? Ahí me confundí. exactamente, ¿Y eso era como lo que criticaba la ciencia? exactamente. La ciencia, qué sé yo. Lo mismo que dije, el tema predictivo o la cientificidad, Freud dijo no iban a haber unos conductos literal, o sea, eso está en las primeras horas de Freud que venían en el, recuerden, Freud solo hablaba del hombre, las mujeres no existían, venían de los testículos y llegaban al cerebro. Y diseccionó cuerpos, no lo encontró, dijo no, estos conductos no existen porque en verdad esa libido se dirige por otros mecanismos en la sangre hacia el cerebro y tampoco se encontró ese otro mecanismo. Entonces dijo, no, esto es simbólico y no es biológico. O sea, no, el que no exista en la sangre, el que no exista en los testículos de los hombres, pero igual afecta porque va a haber una protuberancia en el cerebro que le explica. Tampoco encontró la protuberancia en el cerebro. Entonces, básicamente fue adaptando hasta que en general la teoría del psicoanálisis, y una de las críticas también es, en verdad tenéis que creer en el psicoanálisis, si no le vas a encontrar cientos de críticas, más allá del impresentable que puede haber sido Freud y el resto de sus seguidores, no todos, hay grandes personas, pero habían unos que eran peor que Freud en el aprovechamiento de los pacientes, qué sé yo. Si a alguno le interesa, busque creo que se llamaba Orgón, que Freud planteó la idea del uso del dildo y los consoladores para mujeres y el tipo creó una máquina que
de película sadomasoquista probablemente, y tenía un estudiante que hacía que sus pacientes estuvieran en esa máquina. Entonces, más allá de lo impresentable que son varios de sus estudiantes, el mismo Freud en alguna etapa de su vida, fue adaptando la teoría con lenguajes, o sea, explicaciones básicamente borrada con el codo, lo que escribía con la mano, hasta que la explicación llegó un momento en que más allá de la crítica que le tires, llegó una cosa tan vaga, tan amplia, que puede explicar todo como el inconsciente, que el inconsciente explica por qué se conectaron hoy día a clase 36 de ustedes y por qué no se conectaron a clase los otros veintitantos del curso. Entonces, algo que puede explicar todo para la ciencia pierde valor. Al final es como una secta, o sea, como, o más que una, que no quiero, porque supongo que aquí hay mucha gente que puede ser religiosa, pero me refiero a la religión, o sea, tú no puedes cuestionar que existe Dios, o sea, si no, no puedes ser católico si no crees en Dios, no crees en la Santa Trinidad, que Jesús está a la derecha, Dios Padre Todopoderoso, que renació el tercer día de entre los muertos, eso no lo puedes cuestionar, que ese era el credo, que ¿verdad? Es el resumen de las creencias católicas. No lo puedes cuestionar, pues si uno cree en eso. Lo mismo el psicoanálisis, si yo no creo en la existencia del inconsciente, no creo en la existencia del ello, el problema es que es tan amplio que no se vuelve, como son distintos eslabones que van haciendo que el psicoanálisis parezca más una forma de entender la realidad más que una ciencia propiamente tal. ¿Queda un poquito más claro, Gabriela? Sí, sí, gracias, profe. Ya. Ya, al parecer, ¿alguna otra pregunta? ¿Quedó más o menos claro? Voy a interpretar con que el silencio sí que quedó claro. Vamos a hablar entonces de la evaluación. ¿Alguien la alcanzó a ver? Pablo dice que sí. Ah, Antonia, Javiera, no, ya son. Ya, Felipe. Profe, una duda. Sí, ¿Para cuándo sería la fecha o se mantiene? ustedes me plantearon el 21, pero yo me demoré en entregarla 3 días. Así que eso, lo primero era, sigue manteniéndose la posibilidad de entregarla el 21. ¿Ustedes qué creen que van a necesitar más días? Más días, por favor. Sí, profe. Oh, Ya, Natalia, valoro la honestidad. sí, por favor. Miren, yo entiendo que la semana libre, de repente me pierdo es la semana del 28. Sí, es la semana del 28. ¿Les parece hasta el 27? ¿Sí? Sí, por favorcito. Gracias. El 28 para que puedan descansar esa semana. Yo sé que el 27 me van a odiar, pero no sé si el sí de Marjorie, María Ignacia o Antonia es que me van a odiar el domingo o que dejemos la tercera evaluación para el 21. Perdón, para el 27.
No, no. A ver, a mí no me causa mayor dificultad. Probablemente me la entregaran el 21, me la entregaran el 27 y yo la iba a revisar en el 28, no antes. Así que, como ya me atrasé con la revisión de este segundo trabajo, así que a mí también me acomoda bastante la fecha. Así que, entonces, estoy anotándolo en el calendario por si acaso, por eso. Ya el 27 dejamos la entrega del trabajo. Sí les tengo una mala noticia. Y que sería que para este 16 vendrían las críticas al, a los posmodernismos. Y entonces el 21 probablemente le envíe la cuarta evaluación, así que vamos a estar apretados con el tiempo para las evaluaciones, chiquillas y chiquillas. Pero, profe, esa última evaluación, la cuarta, ¿cuándo se entregaría? Porque probablemente igual haya harto tiempo de vuelta a la semana de receso. No, Si por es que supuesto. No, pero yo les advierto, o sea, que no alcanzamos ni a terminar, no se entrega una evaluación y ya escribe la otra. Chiquillos, se llama responsabilizarse. Yo les planteé al principio de la segunda unidad si querían una o dos evaluaciones. Ustedes dijeron dos, yo dije, bueno. Les di la posibilidad de elección. Bueno, pues si tampoco pongo tan malas notas. Les gusta ir al límite. Es más fácil tener reevaluaciones que una. Mira. Ya, voy a proyectar la tercera evaluación. Básicamente son 5 preguntas. Las dos primeras están centradas en el elemento más parecido que tiene. Recuerden que estamos viendo las críticas que se le hace a la psicología social clásica y las críticas que se le hacen a la psicología comunitaria en esta evaluación. Y le voy a pedir que un elemento central en ambas visiones, que es el concepto de verdad, 3 similitudes en el concepto de verdad que tenga la psicología social clásica con la psicología comunitaria y 3 diferencias en el mismo concepto. Lo que implica que más allá de que utilicen el concepto de verdad como un elemento articulador de la teoría, también lo utilizan de forma diferente. Y esa sutileza implica el manejo de epistemología y creo que básicamente va a mostrar si se puso atención a la clase, que esas dos preguntas valen un punto. Creo que ahí no debiesen haber dudas, creo. Pero por supuesto, si tienen alguna duda en esas dos preguntas, queda atento. La pregunta número 3, les doy la opción de dar argumento a favor o en contra. El grupo elegirá, pero no puede ser una a favor y dos en contra. Tienen que ser o 3 a favor o 3 en contra. De probablemente el centro más importante de la psicología social clásica, del conductismo y sobre todo el cognitivismo, que hace referencia al proyecto científico de la psicología. O sea, ustedes pueden decirme, no, estamos a favor de que la psicología social clásica tenga un espíritu cientificista, o tres argumentos en contra. La pregunta 4, por su parte, se centra en la psicología comunitaria, y ahí tienen que dar 3 argumentos a favor o en contra
del elemento central de la psicología comunitaria, que es su elemento transformador de las condiciones materiales o de la realidad de las personas. Nuevamente, son 3 argumentos o a favor o 3 en contra, no 1 y 2. ¿Y por qué están de acuerdo? A ver, alguien me da un mensaje. Pablo me pregunta si en las 2 primeras preguntas de cómo podría definir la verdad en estas 2 corrientes. Sí, o sea, a ver, el concepto de verdad, que si no responde a la pregunta, pero el concepto de verdad implica una concepción de la realidad, una concepción de... No, más de una concepción de la realidad, del rol de la persona en esa realidad, de cómo se hace investigación, cómo no se hace investigación, de cómo me acerco o no me acerco a la verdad. En diferencia estaría, por ejemplo, el rol que debo tomar en relación a esa verdad. Y por eso hay similitudes y hay diferencias. O sea, hay elementos particulares iguales y hay otros que no. Ya, perfecto. Me alegro, Pablo, que hayas entendido. Como dije, cualquier pregunta, duda, me la hacen, aprovechen. Sí, el gato, no, el gato más que hambre tiene ganas de jugar, dice. Es mi hora de que me den cariño. Ya. La pregunta 3-4, sí, básicamente eso, Javier, quiere mi atención. La pregunta 3 y 4, el grupo tiene que elegir si los argumentos son a favor o en contra del centro de esas 2 corrientes psicológicas. Y probablemente la pregunta más difícil hace referencia a que les voy a pedir que elijan una de las 2 perspectivas que entran en esta evaluación, que son la psicología social clásica o la psicología comunitaria, y que planteen 3 argumentos a favor o en contra de su uso en la terapia ocupacional desde el sur, que es la perspectiva de su escuela. Ahora, ¿dónde está el elemento dificultoso de esta pregunta? Es que en la rúbrica planteo que los 3 argumentos, por ejemplo, a favor de usar la psicología social clásica en la terapia ocupacional desde el sur, por ejemplo, no pueden ser los mismos argumentos que usaron en la pregunta 3 o en la pregunta 4. Tienen que ser diferentes. Y eso complejiza un poco porque van a tener que, qué sé yo, a lo mejor pueden utilizar en la pregunta 4, más allá de, voy a poner un ejemplo, ustedes pueden creer que la psicología comunitaria sirve para las terapias del sur y contestan la pregunta 5, pero en la pregunta 4 no pueden usar los mismos 3 argumentos a favor. Quizás tendrían que usar el argumento en contra. Profe, pero en ese caso, si uso 3 a favor, después en la otra pregunta, ¿los puedo usar los mismos pero en contra? ¿O igual tienen que ser diferentes? ¿Cómo usar los mismos pero en contra? O sea, qué sé yo, va a decir en la pregunta número 4, a mí me encanta la transformación social que plantea la psicología comunitaria, y en la 5 va a decir la transformación Pero, que plantea la psicología comunitaria no tiene cabida en la no, terapia pues, ocupacional desde el sur. pero como usándolos de cierta manera, pues, como para el otro lado, porque si, o tenemos que sí o sí encontrar otro, que igual está medio complicado. O sea, a ver, ¿a qué me hago referencia? No, no tienes por qué estar siempre a favor. Es posible.
Jennifer me plantea que si digo que estoy siempre a favor, tengo que estar siempre a favor. No, puede cambiar la visión del tema. Jennifer, no, sí, lo preguntaba. Es que es difícil usar los mismos tres argumentos a favor en una parte y los mismos tres en contra. Normalmente uno utiliza tres a favor en un aspecto y utiliza argumentos diferentes para criticar. Pero se puede. O sea, en este trabajo en particular no, porque no pueden repetir los argumentos. Ahora me están demostrando toda la plasticidad del lenguaje como para decir que un argumento puede usarse a favor o en contra. Están como los sofistas clásicos. Y me preguntaban por la coherencia. Lo que pasa es que los argumentos, porque entiendo y he leído sus trabajos, ustedes tienen buena capacidad de argumentación, tienen una buena capacidad de deliberación. Entonces, si les digo denme tres argumentos, me van a dar tres argumentos. Lo que les voy a pedir es que los tres argumentos sean coherentes entre sí. O sea, si yo critico, por ejemplo, el concepto de verdad en la psicología social clásica, puedo hacer críticas desde el psicoanálisis, puedo hacer críticas desde la psicología comunitaria o puedo hacer críticas desde el feminismo, del socioconstruccionismo o del constructivismo. Entonces yo les voy a pedir que sean coherentes las críticas entre sí, o sea, desde el lenguaje se puede trabajar una crítica al concepto de verdad desde el socioconstruccionismo y el feminismo, que están bien emparentados en muchos aspectos. Pero ya si me hacen un argumento psicoanalítico va a ser como medio raro. Ahí pierde coherencia interna la respuesta, más allá que quizás los tres argumentos son válidos. A eso me refiero con la idea de coherencia, ojo ahí. ¿Se entiende? Profe, ¿esta tiene algún máximo de página o formato? O sea, creo que llegamos como al consenso porque en la primera evaluación dije 4 y les costó mucho y me pidieron que hiciera 5. Entonces creo que se mantienen las 5 páginas. Ahora si alguien en la prueba son 5 páginas y media sin contar la presentación, vale, tampoco voy a dejar la nota. Ahora si son 10 páginas, probablemente mi estado de ánimo en la revisión de la prueba no va a ser exactamente de buena onda. Ya, ya. Pero en caso de que con 5 estemos juntas, le preguntamos si podemos hacer una página media. Sí, o sea, 5, 5 y media, 6 vale ya, pero ya 8, 10, 12 páginas es mucho, porque aparte, y a todos nos pasa, a mí me pasa mucho también en la escritura, o sea, si tengo que dar tres argumentos y utilizo 4 hojas para dar tres argumentos, es como raro, tiende a volverse repetitivo y a circular en la argumentación. Ya, me alegro, Javiera, que te haya servido. Y ahí está el tema de la evaluación. Por supuesto, preguntas, consultas, yo las voy a intentar contestar lo antes posible. Como les dije, quedé un poco atrapado del trabajo por culpa del computador, y del mal uso que le di al computador, básicamente. El notebook lo muevo para arriba y para abajo y eso hizo que se soltara una piececita de la parte donde se carga, así que estaba sin batería. Voy a intentar cualquier pregunta, consulta, intento responderla lo antes posible por internet. Hasta el momento me han llegado todos sus trabajos, o sea, tengo igual cantidad de trabajos que igual cantidad de grupos la primera vez, así que creo que hasta el momento todos entregaron su trabajo de la segunda evaluación.
profe, la psicología comunitaria, Yerko me plantea si la psicología comunitaria tiene elementos decoloniales, sí y no. O sea, a ver, ¿qué quiero decir sí y no? Que la psicología comunitaria que les pasé, que básicamente Ignacio Martín Baró, y bueno, no solo fue psicología comunitaria, sino que fue el trabajo comunitario con sí, un Paulo Freire, una María La Luz Morgan en Perú. Siguen, o sea, trabajaron hasta su muerte, tienen avance en sus teorías y el concepto de decolonialidad no nace acá en Latinoamérica necesariamente, o sea, pensadores decoloniales hubo en sudeste asiático, en África y en Latinoamérica. Pero claro, la psicología comunitaria tiene elementos de decolonialidad desde la perspectiva latinoamericana del concepto. Entonces, si tú me planteas si existen elementos de colonialidad, sí existen. O sea, la forma de trabajo, la idea de romper, sobre todo con la investigación objetiva anglosajona por una investigación, acción participativa, por ejemplo, desde la versión de Falsborda, que la investigación acción participativa, que implica que la investigación también tiene que generar transformaciones a las condiciones de vida de las personas, eso es súper decolonial, por lo menos en este lado del mundo. Así que no estaría malo si alguien plantea la decolonialidad como un elemento de la psicología o del trabajo comunitario, en verdad, en amplio espectro. Si al final había un puro psicólogo ahí, todos los otros eran trabajadores sociales, sociólogos, incluso educadores. De hecho, muchos se definían trabajadores populares. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, consulta antes que el gato me empiece a hacer terrorismo en la casa? Sí, ya me di cuenta que si soy algún día padre, voy a ser un padre fascista nomás. Darle la posibilidad de expresión de emociones y de que digan lo que necesitan. Termina con puros chiquillos revolucionarios que hacen protesta social si uno no los pesca. Ya fue un gusto. Agradezco la comprensión por el atraso los materiales que había prometido. No, yo creo que el gato no es rojo, es negro con rojo. De la Comuna de París, anarcosindicalista, ¿cómo se llama la Central de Trabajadores Española? Sí. Ya. No, le agradezco a ustedes. Esta semana espero estar al día con todos los materiales y que estén bien ustedes. Así que un saludo, que tengan una buena semana y ojalá que esto de que tienen más evaluaciones que vida empiece a cambiar en algún momento. Cuídense. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe.